Puede ser ascitis, hemorragia digestiva, encefalopatía hepática, más que nada. Bien, perfecto. A ver. Camila, Belén, Naudi, ¿sí? Describime alguna de esas complicaciones. Bueno, por ejemplo, como dijo, la hemorragia digestiva se puede dar por las varices esofágicas, que se dan por complicación de la misma hipertensión portal, digamos. El aumento de la resistencia al flujo hace que toda la circulación retrógrada a eso aumente la presión y se vuelvan estásicas, digamos. Y se genera, digamos, las varices esofágicas como complicación genera la hemorragia digestiva alta. Bien, perfecto. A ver, Franco, Florencia, ¿estás de acuerdo con esa descripción que hizo tu compañera de por qué se forman las varices esofágicas? Sí, está bien. Se forma, digamos, porque aumenta la presión a nivel portal y ahí te van a dar, digamos, las distintas manifestaciones clínicas. Está bien, pero ¿por qué se forman las varices esofágicas? Se termina formando, o sea, por circulación colateral, o sea, como aumenta la presión va a haber circulación colateral, claro, se dilata. Esa es el qué de la cuestión, no de lo anterógrado, ni retrogrado, ni nada. La circulación que va choca una resistencia y entonces desvía el camino y para poder seguir circulando en su forma ascendente, ¿sí? Para llegar a la circulación sistémica, evita la parte hepática, ¿sí? Se manda por las venas ácidas, que son venas no funcionantes habitualmente, y esas tienen a su vez venas que a su vez conforman las venas esofágicas, que tampoco son funcionantes en cualquier persona normal. ¿Estamos? Bien. Entonces, la cuestión de todo esto es el aumento de la presión portal. Por ende, si uno disminuye la presión portal, va a tender a disminuir, ¿sí?, la varices esofágica. Y ahí está el qué de la cuestión, que uno de los objetivos del tratamiento debería ser siempre la disminución de la presión portal. ¿Estamos? ¿Y cómo se puede disminuir la presión portal? Con vasoconstrictores de la circulación esplácnica, sobre todo la terlipresina podría ser una. ¿Cómo, Pilar? Se usaba la terlipresina, que era un vasoconstrictor que disminuía el flujo portal, digamos. Bien, ¿y qué otro mecanismo más hay? Y la otra, generar expansión con albúmina, ¿puede ser? No. Los diuréticos también pueden ser. Bueno, ahí están confundiendo la parte de tratamiento. Ahora lo vamos a ver cuando veamos las otras complicaciones, ¿sí? Porque ahí están confundiendo algunas cuestiones. Entonces sabemos que la hipertensión portal nos produce circulación colateral que, entre otras sus complicaciones, conforman las varices esofágicas. Primera complicación. ¿Las varices esofágicas en qué puede desencadenar? ¿Por qué sangran las varices esofágicas? ¿Por qué las varices esofágicas producen hemorragia? ¿Qué le pasa? Aumenta la presión en su interior y se rompe, claro. Se rompe porque aumenta la presión portal. Más de 12 milímetros de mercurio, una cosa así creo que. Sí, más de 12 de presión portal, vos generás las varices. Cuando el pico llega a 20 se revienta. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos? Una complicación. La otra complicación, ¿cuál puede ser? La ascitis, por ejemplo. Bien, a ver, Juliana, ¿y eso qué es? La ascitis para la formación tenía como varios mecanismos que intervenían. Uno era el aumento de la presión a nivel del lecho y también se desencadenaba, por ejemplo, la activación del sistema de renin-angiotensina-aldosterona, que a su vez hacía que se retenga más agua y sodio. Esto generaba como una vasodilatación de los capilares intersticiales, también había liberación de ADH y activación del sistema simpático. Esto hacía que se produzca la extravasación y la ascitis. Perfecto. ¿Cómo se traduce esa ascitis en el paciente? Hay acumulación de líquido en la cavidad peritoneal y formación de edemas también. Bien, perfecto. Formación de edema y acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. ¿Sí? Lucas Ignacio Benítez, ¿cómo sabe que el paciente tiene
edemas y cómo saber que el paciente tiene asitis. Que tiene asitis, tener la onda asítica y con la percusión también, le hace la matidez, tiene concavidad superior, digamos. Sí, ¿Percutiste algún abdomen con asitis? sí, una vez. Bien. Pero tenía mucha asitis. ¿Eh? Tenía mucha asitis. Bien. ¿Y te diste cuenta vos de todo eso? De la onda sí, porque o sea, tenía mucha. Bien. Y si el paciente no tiene tanta asitis, ¿cómo te das cuenta? Hay percusión mate. ¿Dónde hay percusión mate? En todo el abdomen, excepto la fosa ilíaca. Está bien. Pero si yo percuto el hipocondrio derecho en un paciente sin asitis, también es mate. ¿Estamos? Claro. Entonces lo más importante es percutir sobre el lado izquierdo del abdomen, que es donde tenemos el colon izquierdo, ¿sí? Y donde tenemos la cámara gástrica, que es lo que siempre te da una percusión timpánica. ¿Estamos? Entonces, con golpear en 2 o 3 lugares así y ver que el paciente tiene una percusión mate, te puede estar indicando de que tiene asitis. ¿Estamos? ¿Y cómo confirmamos esa asitis? Con ecografía. Bueno, claro. Con ecografía. ¿Estamos? La ecografía. Y si tiene poca asitis, ¿qué tiene que mirar el ecografista? ¿Qué lugar tiene que estar desocupado durante el proceso inflamatorio? La zona de clive, el saco de Douglas. El fondo del saco de Douglas. ¿Estamos? Si vos estás pidiendo esa ecografía, el ecografista te tiene que informar fondo saco de Douglas libre o líquido en fondo de saco de Douglas. Y eso no se da no solamente en la asitis, sino en cualquier proceso inflamatorio también. ¿Estamos? Pero es muy importante si el paciente tiene poco asitis. ¿Estamos? Bien. ¿Y que tiene edemas? ¿Cómo nos damos cuenta, Rocío Carolina Klein? Puede ser con el signo de Godet. Bien, ¿qué es el signo de Godet? Al realizar presión sobre el edema, deja una depresión marcada. Bien, ¿eso lo vieron? Saben identificar un Godet de un edema de miembros inferiores por otra causa que no sea por edema. Bien, bárbaro. Estamos. Hemorragia digestiva varicial, con formación de asitis, un síndrome asítico hematoso, que a su vez el síndrome asítico hematoso, ¿en qué se puede complicar? Una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y qué significa eso, Micaela? Hay... Como es, pasan las bacterias del intestino hacia el líquido, se contamina. ¿Y al paciente qué le pasa? Y empieza a tener signos como fiebre, o sea, está infectado, y Sí. el líquido va a estar Ahora, antes de llegar a eso, Mica, así clínicamente, ¿qué va a tener el paciente? Que no tenía cuando tenía asitis y ahora sí. la fiebre. Vómitos, dolor a Antes, eso, muy bien, Klein, Rocío. Le va a doler la panza. Al cirrótico con asitis anda por la calle como si nada, ¿me entendés? Con la panza así, el ombligo para afuera, si chupa con todas las cosas, pero anda. Cuando hace la peritonitis, consulta porque empieza con dolor de abdomen, porque hace una peritonitis, ¿sí? Le tocas el abdomen y además de la asitis, ¿está? Y si la peritonitis es importante, con la mínima percusión, el paciente va a andar a los gritos. ¿Estamos? Bien. Ese es el cambio clínico que tendría el paciente que tiene una peritonitis bacteriana espontánea. Todo lo otro después se agrega, inclusive la función del líquido, pero clínicamente es eso. La asitis se hace dolorosa. ¿Estamos? Bien. Y la otra complicación que podemos tener entonces en el paciente cirrótico, Encefalopatía hepática. muy bien. ¿Qué nos dijo eso? No, bueno, a ver, Yanela, contame. Sí, la encefalopatía hepática es un trastorno neuropsiquiátrico que aparece en estos pacientes por sobre todo un aumento del amonio a nivel de lo que es circulación sistémica. ¿Por qué aumentan todos esos elementos en la circulación sistémica? Porque no pueden pasar al hígado, digamos, no pueden ser metabolizados. ¿Y de dónde viene el amonio? Para amoníaco. Del intestino, de las bacterias intestinales.
Ujú. ¿Y por qué en un paciente cirrótico le pasa a la sangre y a otro no? Y al no cirrótico no. Por la circulación colateral. ¿Sí? Por una alteración de la circulación enterohepática. Estamos entre ellos, ¿sí? Aumento de los espacios intracelulares que permiten que las bacterias y todo lo que se genera en el intestino pase directamente a la circulación general. Estamos, por el tema del Junts, no pasa por el hígado, entonces no tiene la capacidad de metabolizar. ¿Y eso es dosable en sangre? Yo creo que sí se puede medir. ¿Qué cosa? La amonemia, el amonio. Exacto. La amoniemia se puede medir. Y es algo que no se usa, y se puede medir, se puede dosar, y no es algo tan complejo de pedir. ¿Estamos? ¿Y qué valor tiene? O sea, ¿qué valor consideras patológico? No me acuerdo. Eso depende de la referencia ok, se laboratorio. mide. Igual, la amoniemia en la persona normal creo que es menos de 10, o sea, es casi indetectable. ¿Estamos? Ok. Algo esté intoxicado por otra causa. ¿Estamos? Pero el valor exacto en este momento no lo tengo. ¿Sí? Bien. Bueno, lo dijimos, encefalopatía. ¿Y cómo se manifiesta esa encefalopatía? Puede alterar el estado de conciencia, el ritmo, sueño, sueño-vigilia, alteraciones de la personalidad, del comportamiento, y después al examen físico puede tener signos como el Babinski y también el FLAP. ¿Y qué más? También está desorientado en El tiempo tema y de la espacio. encefalopatía hepática, ¿sí? Es que te puede dar desde casi nada, la simple alteración del sueño, ¿sí? Hasta un cuadro de coma. ¿De acuerdo? Entonces, muy amplio la manifestaciones clínicas del paciente. Y siempre hay que en estos casos, que es lo que vamos a ver ahora, es el diagnóstico del paciente cirrótico compensado. Estamos empezar a encontrar estos pequeños signos que nos pueden indicar que algo a nivel hepático no funciona bien. Por ejemplo, ¿sí? El paciente tenía en el consultorio por X causa y vos le detectás que tiene alteración del sueño. ¿Qué análisis, que le hacemos análisis, qué podemos encontrar en los análisis de este paciente? Que no le vamos a pedir amoniemia desde el vamos, ¿sí? ¿Pero qué me puedo pedir en su análisis, más o menos de rutina? El hepatograma alterado, alteración en el coagulograma. Bueno. A ver, Lucas, ¿qué es un hepatograma alterado? ¿Qué le encontrarías alterado vos el hepatograma? Puede haber aumento de la bilirrubina, puede haber alteración de las transaminasas. Bien, ¿cuánto? Eso es malo. Ahí está el tema. Nosotros, los chicos, lo que tienen que saber es que podemos diagnosticar el cirrótico cuando estamos menos bien, ¿sí? Si no, como les dije el otro día, yo ya no sé si se lo dije a ustedes o a otro a quién, el cirrótico de hospital que llega hecho cuero con un hematemesis, ese es el que todos queremos para rendir después el examen y lucir. ¿Estamos? Pero el tema es el diagnóstico del paciente difícil o subclínico. Entonces, en esos análisis, Lucas nos dice que no va a tener un hepatograma alterado. ¿Qué tan alterado puede estar ese hepatograma? En un paciente cirrótico está compensado. Las transaminasas podían ser normales incluso. Exactamente, pueden ser incluso. Todo va a depender de la causa de su cirrosis. ¿Estamos? Supongamos que este paciente es un cirrótico de origen etílico, lo más probable es que esté chupando habitualmente, ¿sí? Esas transaminasas nos van a venir elevadas, ¿sí? Con una alteración de una GOT mayor que una GPT, generalmente tienden a ser así, las de causas etílicas, ¿sí? Y va a ser un paciente con quizás manifestaciones más floridas. ¿Estamos? Ahora, si es un paciente que ya es cirrótico y dejó de tomar porque hace 10 años la esposa le empezó a caer a pedo, ¿sí? Y dejó, a lo mejor vienen las transaminasas normales, siendo cirrótico. ¿Estamos? Porque las transaminasas nos van a hablar siempre de que hay un proceso inflamatorio sobre el hígado. Y vos podés tener una cirrosis sin inflamación. Cuando estás completamente compensado y no tenés ninguno de los elementos que está afectando el hígado. ¿Se entiende? ¿Estamos? No es lo habitual. Lo habitual es, como dice Lucas, que vengan las transaminasas elevadas. Mucho o poco. En las enfermedades crónicas, según el manual, decía que se podían elevar hasta 5 veces su valor normal. En las agudas hasta más de 15, por ejemplo. Exactamente. Y como nosotros vamos a ver un paciente cirrótico, Florencia, lo más probable es que el paciente no tenga tan elevadas las transaminasas. ¿Sí? ¿Estamos? Porque es una hepatitis C, una hepatitis B o
o un paciente etílico o una hepatitis autoinmune, y entonces, por ende, las transaminases van a estar algo elevadas, que obviamente lo vas a detectar si le pediste el hepatograma, o si alguien le pidió el hepatograma, porque ahí está la otra. Con respecto a la bilirrubina que dice Lucas, lo mismo, ¿sí? Ahora bien, si la bilirrubina está aumentada, ese paciente, ¿cómo va a estar? Histérico. ¿Estamos? Entonces ya tenemos otra manifestación clínica. ¿De acuerdo? Ahora, si el paciente está con una cirrosis histérico, probablemente su cirrosis ya esté mucho más avanzada y está en una fase mucho más terminal del proceso. ¿Estamos? Generalmente, salvo cuando está descompensado, un cirrótico compensado no está histérico. Hepatograma. ¿Qué otra cosa le podemos encontrar en los análisis? Puede estar anémico. Puede estar anémico. Muy bien. Julieta, habla. María Ferrero. Puede tener anemia, digamos... perdón, pensé que me estaba preguntando eso. No, sí, no veía quién hablaba. Dale. Sí. Y entonces... puede ser hipertítica por ferropenia. Ajá. Puede ser macro por una megaloblástica o puede ser hemolítica por el hiperesplenio. ¿Y de quién es característica la megaloblástica? Es macrocítica. Bien. Y además puedes tener síntomas neurológicos. Perfecto. Estamos. ¿Y eso me podría indicar de esa cirrosis de qué origen es? Alcohólico. Alcohólica. ¿Estamos? Son pequeños datos que te van sumando. ¿Está? El paciente que te viene y te dice que no lo toma, y vos le ves un hígado chiquitito, que está bien, y ve que tiene los glóbulos blancos, como hay, con el volumen corpuscular medio mayor de 100, bueno, estamos medio que está muriéndote el paciente. ¿Estamos? Entonces lo podemos encontrar anémico. Sabemos que podemos tener una alteración de las transaminasas y la bilirrubina, no tan elevada. ¿Qué más podemos encontrar en el hemograma? Plaquetas disminuidas. Plaquetas disminuidas, obviamente. ¿Cuánto es disminuido las plaquetas? Menos de 150.000. Menos de 150.000. ¿Estamos? Menos de 65.000, ya estamos en problemas nuevamente. ¿Está? Bien. ¿Y qué otra cosa más podemos encontrar en el hemograma? Leucocitosis en una infección. Ajá. A ver cómo es eso, Gisela, Francesca. Que puede haber leucocitosis si hay si es por una infección crónica. Y si no, ¿qué es más común? Que tenga una linfopenia. Una leucopenia. Leucopenia, perdón. En general, te vienen los glóbulos blancos medio tirando abajo, por debajo de 4.000. ¿Estamos? ¿Sí? O sea que ahí tenés en el hemograma, ese paciente puede estar anémico, plaquetopénico, ¿sí? Y con una leucopenia, o sea, con una pancitopenia. ¿Está? No muy marcada si no hubiese tenido manifestaciones clínicas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más puede tener este paciente en los análisis de sangre? Hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. ¿Vos crees que por ahí el paciente Agustín va a venir con la albúmina en la primera consulta que hace? No, en la primera no. Bien, perfecto. Eso se lo vas a pedir vos para buscar que tenga un hipoalbuminémico. ¿Qué otra cosa puede traer en la primera consulta? Hipercolesterolemia. Bien, pero ¿va a ser hiper o hipo? Hipo era. Hipo. ¿Por qué? Porque falla la síntesis de colesterol a nivel del hígado. Eso en el hígado. ¿Estamos? La hipercolesterolemia que Camila dice, uno lo podría ya encontrar en una causa de cirrosis que es cada vez más frecuente, que antes no la veíamos, que creo que se la nombré, que es el hígado graso. ¿Estamos? O sea, un paciente con un síndrome metabólico muy severo que va a tener hipercolesterolemia. Que sí, el colesterol, hoy por hoy todo el mundo, ¿viste? Vivimos pidiendo colesterol, y bueno, y entonces ese paciente puede tener hipocolesterolemia. ¿Qué más? Alargamiento del tiempo de protrombina y del rin. Lo mismo que Agustín, no te va a venir el paciente a la primera consulta con eso. Eso se lo va a pedir vos pensando que tiene una cirrosis. Ahora, supongamos que vos se lo pedís. Ese paciente vino al consultorio, ¿cómo pensás que va a tener el tiempo de protrombina?
prolongado. ¿Te parece? ¿Qué indicaría en tu caso, Rocío? ¿Qué pensás vos? ¿Qué te indica que está aumentado el tiempo de protrombina? Que tiene un déficit en los factores de la coagulación. Bien. ¿Estamos? Pero el tema es el siguiente. Si el paciente tiene un TP prolongado, probablemente no esté muy compensado que digamos. Ya lo tengamos con más manifestaciones clínicas. ¿Estamos? Entonces, el paciente que viene al consultorio, lo más probable es que tenga un TP dentro de parámetros más o menos normales o apenas movidos. ¿Estamos? No significativo va a ser la diferencia. ¿Estamos? Y eso es uno que uno le pide después para ver cómo está. ¿Qué otro análisis va a traerte en el laboratorio el paciente? La GGT elevada puede ser. Sí, muy elevada. Alteraciones de la glucemia. Pará, ahí está. La gamma GT tampoco te va a venir el paciente a la consulta con cosas. Generalmente el paciente a la consulta te va a venir con, si se lo pide un médico clínico de los que te controlan bastante, como dijimos, con la rutina, ¿qué está faltando de la rutina común? Que lo dijo Brenda recién. La glucosa. ¿Y cómo va a estar ese paciente su glucosa? En estadios avanzados va a estar baja, ¿Por qué? porque hay alteración de la gluconeogénesis. Bien, perfecto. Y en estadio no tan avanzado, si el paciente chupa, si es un paciente etilista, también va a estar baja. ¿Estamos? Recuerden que el alcohol tiende a producir hipoglucemia. ¿Estamos? Y además el paciente es un paciente que se dedica más a tomar que a comer. Eso métanse en una cabeza. Por ende, muchos de los marcadores nutricionales van a estar alterados. ¿Qué más venía en la rutina? Que lo habíamos hablado. Función renal. La función renal. ¿Que cómo puede estar en este paciente? Si está compensado, normal. Siempre. A ver, que vos veas al paciente compensado clínicamente no significa que analíticamente esté bien. ¿Sí? El paciente puede venir caminando al consultorio y sentirse bien y estar anémico. ¿Sí? Plaquetopénico o leucopénico y puede tener una falla renal. ¿Estamos? Justamente está compensado su falla renal también. ¿Sí? Le vas a ver una urea, fundamentalmente una creatinina alterada. ¿Estamos? ¿Y el ionograma? Hay hiponatremia dilucional. Puede haber hiponatremia. Estamos leve, obviamente, si el paciente sí estaría sintomático. Lo que les quiero decir es que el paciente que tiene el consultorio con cirrosis puede tener parámetros normales o levemente alterados. ¿Estamos? Y está en la perspicacia de ustedes como médicos el día de mañana de darse cuenta de esas pequeñas alteraciones, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De acuerdo? Porque nos pasa a nosotros al revés. Che, agarrar el laboratorio y no se dieron cuenta de todo esto. O decir, che, está anémico con un poco de glóbulos rojos grandes, está con 2.300 glóbulos blancos, tiene 110.000 plaquetas, tiene el sodio en 141, la urea en 0,66. ¿Entendés? O sea, es como que te van tirando pequeños datos y a lo mejor no te das cuenta. Y ahí es donde está la importancia, de darse cuenta de eso. ¿Estamos? Bien. Y el otro día lo habíamos dicho, ¿cómo estudiábamos a ese paciente entonces si sospechamos que tiene una cirrosis? En el consultorio, el segundo paso va a ser pedirle estas cosas más específicas. Tiempo protrombina, albúmina, ¿y qué más les pedimos? Una ecografía Una hepática. ecografía. ¿Qué nos tiene que informar la ecografía? La ecogenicidad del hígado, el tamaño, si tiene presencia de algún nódulo o alguna imagen diferente de parénquima. Si es compatible. No, decime, Julieta. Que también en la ecografía te pueden indicar signos indirectos, digamos, de hipertensión portal. Bien. ¿Cuáles son esos signos indirectos? El aumento de tamaño del vaso, por ejemplo. Bien. ¿Y hay una forma un poco más objetivable de verlo? Con el Doppler. Doppler, por ejemplo. Alguien lo dijo, no sé quién lo dijo. Con el Doppler. Francesca. ¿Cómo? Yo lo dije. Estamos con el ecodoppler. ¿Sí? ¿Qué es el ecodoppler?
¿Se pide junto o se pide separado? O sea, ya cuando le pedís la ecografía, ¿le pedís el ecodoppler o pedís ecografía y en otra vuelta el ecodoppler? Cuando uno ya sabe que es un cirrótico, debería pedir el ecodoppler. Increíblemente el ecodoppler tiene bastantes cuestiones con las obras sociales. ¿Estamos? Pero sí, un cirrótico vos tenés que pedir un eco abdominal con un ecodoppler color ¿de qué? ¿Cómo se pide? Ecodoppler color de... De vasos abdominales. No. Ecodoppler color de vasos portales y mesentéricos. ¿Estamos? Pero fundamentalmente se pide ecodoppler color de vasos portales, en el cual el ecografista te va a informar el diámetro, la presión y el flujo, aproximado obviamente, fundamentalmente la vena porta y la arteria hepática. ¿Estamos? Y es un signo fundamental, un estudio fundamental que nos abre un montón de puertas de cómo seguir controlando a ese paciente. ¿Sí? Profe, una pregunta. Yo había leído que había como un índice que era un gradiente entre como dos presiones, una en cuña y el otro no me acuerdo el nombre. Sí, para la presión libre y la presión enclavada. Eso se ¿Cómo hace... sería? No, eso se hace por hemodinámica. Estos son estudios hemodinámicos del hígado, ¿sí? En el cual vos pones un catéter, ¿sí? Lo llevás hasta lo empujás hasta entrar en contacto con el hígado y te da una presión. ¿Estamos? Lo largás y te da la presión libre, enclavada o libre. ¿Estamos? Así que, pero para eso vos tenés que hacer hemodinamia hepática que no se hace habitualmente en la rutina. ¿Estamos? Se lo hacen a los pacientes que van a ir a trasplante. En los pacientes de bebés cirróticos se infiere la presión por el ecodoppler. ¿Sí? ¿Y cuál? Entonces, vos haces una resta entre la presión libre y la presión enclavada, y cuando hay diferencia te está indicando que hay hipertensión portal. ¿Estamos? Si no hay diferencia, vos tenés la misma presión a nivel de la porta que a nivel de la suprahepática, liberado. ¿Estamos? Bien. Ahora, como vos no tenés acceso a eso, ¿qué otra forma tenés de ver vos de objetivar la hipertensión portal? Karen, que estabas durmiendo ahí. No sé si es esto lo que pregunta, pero hay que pedir una endoscopía en el momento del diagnóstico al paciente cirrótico para ver si tiene varices esofágicas. Exactamente. Bien. Para ver si tiene varices esofágicas. Como estuvimos viendo hace un rato, ¿sí? Cielo, Ufinar, para saber que ese paciente tiene hipertensión portal, vos estás buscando varices esofágicas. Para ver la varices esofágica, ¿cuándo tiene que llevar la presión portal? A 10. 12 lo dijimos hoy. ¿Estamos? Entonces, si vos no ves la varice, no significa que no tiene presión portal. En todo caso, no tiene presión portal muy alta. ¿Estamos? Suficiente para generar la varice. Ahora, por ende, a menor presión portal, las complicaciones van a ser más tardías y estamos más a tiempo de tratar un paciente. ¿Estamos? Entonces, si vos no le ves los... ¿Está? Si vos no tenés varices de esófago, no significa que no tenga hipertensión portal, pero sí obviamente que te da un paciente con muchas mayores chances de que ande bien. ¿Está? ¿Y qué hacemos? Profe, si no vemos las varices, ¿se le da igual el tratamiento vasoconstrictor o no? Depende de las otras complicaciones que vos tenés, que a eso iba a ir, de la hipertensión portal. ¿Estamos? Ahora, si vos no tenés varices esofágicas, cuando vos hablas de ese tratamiento, ¿a qué te referís? A lo que habíamos hablado hoy del tratamiento vasoconstrictor esplénico. Ahí está. Cuando uno tiene varices de esófago, hay un tratamiento que se hace cuando las varices sangran o si las varices no sangraron. ¿Sí? Cuando las varices sangran, se hace endoscopía con colocación de banding. ¿Sí? Eso no sé si alguno entró en endoscopía a verlo, se ponen unas arandelitas en las varices y las logran erradicar. ¿Estamos? Eso por un lado. Si la varice no sangró, lo primero que tenés que constatar es que tengas la varice, vos tenés dos opciones. ¿Sí? Una es hacer preventivamente la colocación de los banding y la otra es intentar disminuir la presión portal. ¿Sí?
esa presión portal se disminuye en este paciente que está compensado con betabloqueantes. ¿Estamos? Los medicamentos que ustedes dijeron que son la terlipresina y los vasodilatadores plénicos se usan en agudo, cuando el paciente está descompensado. ¿Estamos? La terlipresina, primero que es re difícil de conseguir. Santa Fe creo que se usó en lo que va del año una o sola vez, se consiguió por un paciente, ¿sí? Conseguir terlipresina. ¿Estamos? Sí tenemos a nuestra disposición noctirótide. Pero eso lo haces cuando el paciente ingresa y está internado. Al paciente ambulatorio, vos la presión portal, se la tratás con betabloqueantes. ¿Estamos? ¿Selectivos o no selectivos? Eso después se va viendo. ¿Se entiende? Entonces, para las varices, lo que vos tenés que hacer es el betabloqueante para prevenir su formación, los banding, si ya se formaron para evitar que sangren, o los banding, si ya se formaron y sangraron. ¿Estamos? Eso con respecto a las varices de esófago. Y con respecto a las otras complicaciones, por ejemplo, Pilar, Piedrabuena. Sí, profe. ¿Cómo trataría alguna de las otras? Y la citis vimos que lo podíamos tratar con la punción evacuadora también, si era grado 2 o 3. Bien, pero antes de todo eso, ¿cómo la tratás a la? ¿Cuál es el primer paso para tratar la citis? Diuréticos. Con diuréticos. Bien, ¿qué diuréticos? Espironolactona. Y furosemida. Y antes de llegar al diurético, ¿qué podemos hacer con este paciente? Medidas generales. Bien, Una dieta hiposódica. ¿sí? Comer sin sal. ¿Estamos? Imaginen que si el paciente tiene una cirrosis etílica y no te da bolilla, decirle que comas sin sal, menos. Pero lo primero que tendríamos que intentar hacerle es que coma sin sal. ¿Estamos? Y una dieta que se llama hepatoprotectora, obviamente, y que deje la causa de todo esto. ¿Estamos? Entonces, medidas higiénico-dietéticas, entre ellas comer sin sal, la posición horizontal, ¿sí? Luego los diuréticos, solos o combinados, en dosis creciente, ¿sí? Que se van modificando cada tanto, y si con todo eso no respondió, la punción evacuadora. ¿Estamos? Siempre y cuando la ascitis no se infecte. Profe, ¿y cuándo estaría indicado infundir albúmina para la actuación de los edemas? ¿Cómo? La albúmina, ¿no podría ayudar a la absorción de edemas y la ascitis? Sí, el paciente internado al que estás haciendo una punción evacuadora. Claro, solo entonces sería cuando hacemos eso de sacar más de 5 litros. Exactamente. ¿Estamos? Porque si no, vos no tenés a ver, cuando vos tenés un paciente cirrótico, dentro del manejo multidisciplinario que hay que hacer, tiene que haber un apoyo nutricional, en el cual tiene que dar una dieta, ¿sí? Rica en proteína y rica en albúmina, en la dieta hiposódica, y bueno, ahí está la capacidad del nutricionista de armarle la dieta al paciente. Pero vos no le das la albúmina al ambulatorio, vos la albúmina se la pasás al paciente internado, ¿sí? Al cual tenés que evacuar, ¿sí? Porque no te está respondiendo ni a los diuréticos. Obviamente vos podés empezar con albúmina antes de evacuarlo al paciente, cuando también le pones diurético. Porque ¿cuál es la finalidad de pasarle albúmina al paciente? Que el líquido entre al espacio. Claro, que aumenta la presión oncótica. Claro, genera presión oncótica y retiene el líquido dentro de los vasos y evita que se extravase, ¿sí? Al líquido intersticial. Estamos, es para eso. Esa es la finalidad de la albúmina de volver a pasar al paciente interno. ¿Estamos? Obviamente que se le ha visto muchas ventajas cuando vos lográs eso, a diferencia de otras. Además de impedir esa extravasación, la albúmina mejora la circulación, por ende perfunde mejor los riñones, ¿sí? Empieza toda una serie hemodinámica que mejora las condiciones del paciente. ¿Estamos? Bien. Entonces ya dijimos cómo tratar la citis en líneas generales, cómo tratar las varices en líneas generales, y cuál nos está faltando.
Profe, yo tengo una pregunta con respecto al tratamiento con diurético. ¿Se empieza con espironolactona y cuando se llega a las dosis máximas se agrega la furosemida No. o se dan las dos en simultáneo? Se empieza con espironolactona y se le van agregando espironofuro, o sea, vos vas subiendo primero espirono hasta llegar a la dosis máxima en las dos. ¿Estamos? Claro, empezás con las dos. Y se empieza con espironolactona. Vos la vas subiendo. Si no responde, le agregás la furo antes de llegar a la dosis máxima de la espironolactona. ¿Estamos? En líneas generales se dice que si el paciente tiene edemas de miembros inferiores va a necesitar la furo. ¿Estamos? Como un insuficiente cardíaco necesita la furo para también disminuir los edemas periféricos. ¿Estamos? Pero no es que vos llegás a 4 comprimidos al Dactoni y recién ahí le agregás la furo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra duda tienen? Profe, ¿la citis refractaria sería indicación para ya pensar en un trasplante hepático? Ahora hablamos de eso, que es la última parte de todo. Antes cuéntenme cómo tratan la encefalopatía hepática. Primero te aseguras que esté la vía aérea permeable, digamos, o sea, que esté oxigenándose, y después le puedes dar disacáridos no absorbibles como la lactulosa y antibióticos también para disminuir, digamos, el sobrecrecimiento bacteriano. El paciente que vos decías, el paciente te llega mal a la guardia. Pero el paciente que está bien a nivel ambulatorio, también lo tenés que tratar, ¿sí? Obviamente con otras dosis, de la misma manera. Estamos fundamentalmente con el lactuloso, ¿para qué? Para aumentar la frecuencia evacuatoria de manera tal que el paciente tenga menor tiempo de absorción y por ende menor formación de tóxicos que entren en la circulación enterohepática. ¿Se entiende? Y también ahí es importante la dieta que uno le va a dar. ¿Estamos? Es mejor, ahí tenés que dar una dieta rica en fibras para aumentar el tránsito intestinal. ¿Sí? Pero acordate que al paciente también lo tenés que nutrir bien. Y ahí es donde vos tenés que empezar a hacer todas estas cuestiones y por eso es tan importante el apoyo nutricional. ¿Se entiende? También puedes darle, que no es un tratamiento tan crónico, es un tratamiento más corto, ¿sí? Antibióticos no absorbibles para alterar la flora intestinal y de esa manera disminuir la fermentación. ¿Estamos? Entonces, el paciente cirrótico que vos tenés en el consultorio, cuando vos lo ves, está con todo eso. Toma diurético, generalmente está con los dos, Dactón y más furo, toma lactulón, está con algún beta bloqueante para disminuir la presión portal, ¿sí? ¿Estamos? O sea, es un tratamiento bien amplio y el paciente está compensado y puede estar así durante muchísimo tiempo. El mismo tratamiento, obviamente, que se aumenta en dosis y en vías de administración cuando el paciente está descompensado. ¿Está? Vos me decías, Florencia, tu pregunta era... Que la citis refractaria, que no respondía a las medidas iniciales ni a los diuréticos, si era indicación de ya pensar en un trasplante hepático. Sí, exactamente, pero no solamente la citis. La hemorragia digestiva por hipertensión portal que no responde a los tratamientos. Y la encefalopatía que tampoco responde. ¿Estamos? Claro. El estadio final común y la única forma de curar que tenemos la cirrosis, mejor dicho, la cirrosis no se cura, es cambiarle el hígado al paciente. ¿Estamos? Para cambiar el hígado tenés que tenerlo más o menos compensado. Para tenerlo más o menos compensado tenemos que hacer todo esto que estoy diciendo y buscar el timing, el momento, ¿sí? Del trasplante. Por ende es muy importante, y acá volvemos a lo que arrancaron ustedes, es en qué momento uno le va a decir a ese paciente que está en condiciones de ir a trasplante. Porque si el paciente ya está con todo esto, vomitando sangre, con asitis refractaria, ¿sí? Encefalopático, y ese paciente probablemente el trasplante no funde. Entonces, para eso, vos tenés indicadores, tenés fórmulas como el MEL para indicar el trasplante, y algunos indicadores previos, ¿sí? Que te van a indicar que ese paciente debería por lo menos estar en manejo en un centro de trasplante. ¿Sí? ¿Cuáles son? Usted mismo los nombraron. Muy sencillo también. Coagulopatía. El tiempo de protrombina. ¿Sí? Bilirrubina, ascitis. Y la Bilirrubina, ascitis. Exactamente. La bilirrubina
y el tiempo de protrombina. Si el tiempo de protrombina se empieza a prolongar, cuando vos llegaste al 50% de la actividad de protrombina, a ese paciente, si tiene una indicación que no es solamente clínica, porque la indicación podríamos decir que va más para una cuestión social y medioambiental, etcétera, para determinar. Porque en el hospital, si no, a todos los mandaríamos a trasplante. Generalmente hay pacientes que cuando vos ves que el tiempo de protrombina te llega al 50%, en una persona joven con una hepatitis autoinmune, o sea, que tiene condiciones para ir a trasplante, es que el paciente vos tenés que indicar que se va a vías a descompensarse, entonces tendrías que indicar el trasplante o la desviación de un centro de trasplante en ese momento, antes que se te vaya al carajo. ¿Estamos? Lo que decía hoy Lucas de la bilirrubina, lo mismo. Cuando el paciente tiene todo esto y además empieza a subir la bilirrubina, ¿sí? Es otro indicador que el paciente está teniendo una mala evaluación. ¿Sí? Y hasta hay un índice que vos calculás el aumento de la bilirrubina con la encefalopatía. ¿Estamos? Y ese índice te determina los tiempos y depende cuánto tiempo desde que sube la bilirrubina hasta que te pone encefalopático te empieza a indicar que el paciente está teniendo una mala evolución. ¿Estamos? Y vos ahí en el medio, entre que el paciente, vos lo ves que está en estas condiciones y va a ser trasplantado, tenés mecanismos intermedios, la más conocida de todos, el TIPS, ¿sí? Que son los shunts que uno coloca por vía hemodinámica para disminuir la presión portal. ¿Estamos? ¿Qué es lo que, entonces ese paciente, con el TIPS, vos le das el tiempo de que llegue el hígado y que sea trasplantado. Ahora bien, ahí tenés una cuestión. Como vos evitás el hígado con el TIPS, disminuís la presión portal, ¿sí? Disminuís la citis, pero aumentará la encefalopatía. ¿Estamos? Porque aumentás la circulación, el pasaje sistémico de los componentes intestinales, absorbidos a nivel intestinal. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda con respecto a esto? Profe, ¿el chip pack te puede servir para esto de la gravedad, digamos, para determinar un trasplante o no? ¿El chip? Sí. En realidad lo usamos más que todo, para el día a día del paciente. Obviamente un paciente con CHIL-C es un paciente que está en una cirrosis avanzada, pero el trasplante se indica no solamente por eso, sino también por fórmulas matemáticas, las cuales la más conocida es el MELT y el MELT modificado, ¿sí? No sé si ustedes sabían que el MELT modificado lo hizo un santafesino. ¿Sabían ustedes eso o no? Un chico que salió de la Facultad de Rosario, que es gastroenterólogo, ¿sí? Que está acá cerca, no vive en Santa Fe. Y eso es lo que te va a determinar vos el trasplante. Generalmente nosotros al CHIL lo usamos en el hospital, el día a día, cuando nos presenta un paciente nos dicen, paciente cirrótico, CHIL-C. Bueno, vos ya sabés con qué te va a encontrar. Panza, hematemesis, ya sabés que es un paciente muy, muy descompensado. Cuando te hablan de un paciente CHIL-TAP, vos sabés que te vas a encontrar con un paciente en mejores condiciones. ¿Sí? Pero no es el indicador de trasplante. Y les digo, es muy diferente lo que uno va a ver en el medio privado de lo que va a ver en el medio público, porque lamentablemente en el medio público, por cuestiones socioeconómicas, el paciente no llega cirrótico, es en su gran mayoría etilista, ¿sí? Y no tiene las medidas sociales para indicar un trasplante. Ustedes saben que desde el vamos, un paciente para ir a trasplante necesita etílico, necesita una contención social, necesita una evaluación psicológica, psiquiátrica y haber demostrado no más de 6 meses de abstinencia. ¿Está? Eso es muy difícil de conseguir. En el medio privado no, porque el paciente que llega al medio privado generalmente es una hepatitis C, puede ser una hepatitis B, una hepatitis autoinmune, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahora, que es la hepatitis no alcohólica, con una evolución mala que ha tenido a lo largo de los años. Entonces un paciente mucho menos florido clínicamente. ¿Estamos? Tratamiento, profe, de síndrome hepatorrenal,
¿Ya sería directamente lo preferible el trasplante o...? No, el síndrome hepatorenal vos tenés dos tipos, ¿sí? Y uno de los elementos justamente que yo les comentaba que se utiliza para el síndrome hepatorenal es la albúmina, ¿sí? Justamente, ahí sí con los vasodilatadores, ¿sí? Ustedes saben que hay dos tipos de insuficiencia renal que te va a producir el paciente cirrótico, ¿sí? Cuando yo empecé con todo esto hace 20 años atrás, pensábamos que la insuficiencia renal era simplemente prerenal, porque como tenía mucho contenido, mucho líquido extravasado, no le llegaba suficiente. Y nos dábamos cuenta que los hidratábamos, le pasábamos todo y la cosa no funcionaba. Y ahí es donde se demostró la presencia de los dos síndromes hepatorenales, tipo 1 y tipo 2, en los cuales lo que vos tenés que ver si responden o no a las primeras medidas, y después donde vos empezás a pasarle a la albúmina, ¿sí? Con los vasodilatadores. ¿Estamos? Para ver si responde o no. Nuevamente, la falla, el síndrome hepatorenal es un indicador de muy mala evolución, y obviamente si el paciente está en un centro de trasplante y vos lo tenés en espera de trasplante y te empieza con eso, es el momento en que vos lo pasás, ¿sí?, al trasplante de urgencia. No, por eso es todo un proceso que vos lo vas organizando. Distinto es cuando vos tenés el trasplante, el síndrome hepatorenal en un paciente en tu centro, ¿sí? ¿Vos, Valentina, sos acá a Santa Fe? Ahora estoy acá en Santa Fe, ¿Pero pero dónde soy de sos? Madrid, de Puerto Madryn. De Puerto Madryn. Bueno, ya no sé cómo están, pero bueno, imagínate no estás en un lugar en Puerto Madryn que no haya por la zona un centro de trasplante, imagínate tener al paciente y te hace un síndrome hepatorenal mientras está internado. Ahí es donde vos tenés el problema. ¿Estamos? Sí, sí. Acá en Santa Fe también, ¿eh? Lo que pasa es que el Cuyen tiene todo bastante aceitado para derivar un paciente, pero vos lo tenés en un centro más periférico, un lugar muy alejado, y cuando el paciente empezó en el hepato renal o te ingresan al hepato renal, estás en un problema, porque tenés que ver cómo manejarlo médicamente y ver si esa falla hepática responde o no al tratamiento. ¿Estamos? ¿Alguna otra cosa? Profe, ¿las biopsias hepáticas son cuándo se hacen? ¿Para diagnóstico no? Para el diagnóstico de cirrosis, no. A ver. Mirá todo lo que estamos hablando que te van a demostrar que existe, que vos podés llegar al diagnóstico de cirrosis. Ahora, la biopsia hepática sirve para el diagnóstico de la patología subyacente que te genera la cirrosis. Si es que sirve de algo, en eso yo voy a discutir con todos los médicos. O sea, cuando el paciente tiene cirrosis, obviamente que tenés que intentar saber cuál es la causa, porque tratando la causa, por ahí mejorás la sobrevida del paciente. Pero lo importante es tratar la cirrosis. Obviamente, si una hepatitis C, un cirrótico con hepatitis C compensado, pues tenés que tratar la hepatitis C porque se demostró que la hepatitis C, ¿sí?, retrasa la mala evolución de la cirrosis y disminuye el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Si vos tenés una hepatitis autoinmune, tenés que tratarla también. ¿Estamos? Pero vos haces el diagnóstico antes de la biopsia. Lo que sí es muy importante en los pacientes cirróticos que tienen nódulos de regeneración es la biopsia dirigida para, ¿cómo se llama?, hacer diagnóstico diferencial entre dos nódulos que con todos los métodos de diagnóstico por imágenes, eco, ecodoppler, tomografía, resonancia, todo eso hecho, y hoy por hoy existen ventanas hepáticas en la tomografía, ¿cómo se llama?, contraste específico del hígado. Con todo eso vos no logres determinar si ese nódulo es o no un neo, bueno, ahí vos indicás una función dirigida. ¿Estamos? Otra forma de hacer la biopsia hepática mucho mejor, con mucho menor riesgo, cuando voy a hacer un cateterismo para medir ¿cómo se llama?, las presiones, la presión de enclavamiento, que es la presión, vos llevás, no sé si es difícil de explicar, vos vas pasando por la venita hasta llegar a la venita más finita que llega al hígado, ahí es donde se enclava el catéter. Vos lo que podés hacer ahí en medio de un catéter es poner y tomar por aspiración una biopsia. ¿Estamos? Eso se hace en grandes centros para trabajo o tratamientos muy específicos. ¿Estamos? Bien. ¿Algo más? ¿Listo?
Bueno, si no les queda duda. ¿Les queda alguna clase más, chicos, o no todavía? No, ya terminé. ¿Hoy es la última? Sí, profe. Bueno, listo. Chicos, tiene mi número.